Afuera, la oscuridad se hacía más densa, se llenaba de azul y de polvo de estrellas heladas. El aire olía a mandarinas, a pino y a algo que se esperaba con ansias. Alejandro terminó de poner la mesa en la sala, colocó los platos con el cuidado de un ingeniero, midiendo bien la distancia entre las ensaladeras. La ensalada de arenque, la rusa, la gelatina, las tartaletas. Un ritual perfeccionado por 23 años de vida juntos. El crujido suave de la chimenea eléctrica, que imitaba leña pero era acogedora, era el único sonido junto al tic-tac del reloj de pie en la esquina. Miró a Elena. Ella estaba sentada en un sillón profundo, envuelta en una manta suave de cachemira, y miraba el fuego. Su perfil, iluminado por el brillo de la pantalla y la llama de la chimenea, seguía siendo hermoso. Nariz fina, pómulos altos, pestañas largas que hacían sombra en su mejilla. Pero en ese perfil había algo lejano, como tallado en porcelana. Bonito, frío, familiar. Ella notó su mirada y giró la cabeza. Sonrió. La sonrisa era cálida, pero solo llegaba a las comisuras de sus labios. Sus ojos seguían tranquilos, un poco cansados. Llamó Katia, dijo Elena mientras se ajustaba la manta. Allá en San Petersburgo, su esposo anda rebelde. Dijo que no la esperemos, que llegará de madrugada. Alejandro asintió. Su hija, ya mayor e independiente, vivía su vida en otra ciudad. Su ausencia esa noche hacía que el apartamento pareciera más grande y el silencio más fuerte. Bueno, dijo él mientras se acercaba al aparador por el champán. Nos quedamos como en los viejos tiempos, solos los dos. Casi como entonces. Sí, respondió Elena en voz baja. Casi como entonces. Ese entonces flotaba en el aire como un grabado invisible. Su primera noche de año nuevo en ese mismo apartamento, cuando aún lo alquilaban, con un árbol improvisado de ramas, con champán barato y con una felicidad tan loca y tan grande que parecía suficiente para 100 años. No se acabó, claro, sino que se transformó en un cariño tranquilo, en la vida diaria, en una historia compartida, en una hija en común, en una costumbre. Y resultó que la costumbre es algo traicionero. Puede calmar no solo el dolor, sino también la alegría, y volver todo algo de fondo, un poco polvoriento. Destapó la botella. El sonido del corcho fue fuerte en el silencio. Las burbujas subían alegremente por el líquido dorado. Otra vez la ironía del destino, preguntó mientras servía en las copas. ¿Qué más podría ser? Elena extendió la mano para tomar su copa. Sus dedos tocaron los de él por un instante. El roce fue rápido, neutral. Una tradición. Se sentó en su sillón de enfrente y encendió la televisión. Las imágenes conocidas, los diálogos conocidos. Yuri, la actriz, Nadia. Veían esa película cada año, la sabían de memoria. Era un adorno de la fiesta, como las campanadas, un fondo sobre el que transcurría su vida. A veces comentaban, recordaban momentos graciosos. Hoy estaban callados. Alejandro observaba a su esposa por encima de su copa. Ella miraba la pantalla, pero su mirada estaba desenfocada, dirigida hacia adentro. Se daba cuenta de que hacía mucho tiempo que no la veía realmente viva, emocionada, con los ojos brillantes. Los últimos meses, quizás el último año, ella parecía estar en una especie de letargo ligero. Iba al trabajo, era contable en una pequeña empresa, atendía la casa, hablaba con sus amigas, a veces iba al gimnasio. Todo correcto, todo como todo el mundo. Pero no había chispas. Él pensaba que era la edad, el cansancio, la rutina. Pensaba que quizás con él pasaba lo mismo. Él, ingeniero jefe en una fábrica de maquinaria, también se había sumergido en ciclos de proyectos, planos, reuniones. Se habían vuelto dos líneas paralelas que iban juntas en la misma dirección, pero casi sin cruzarse. Suspiró y dio un sorbo de champán. El sabor agrio y burbujeante le picó la lengua. Elena se levantó y se estiró. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color azul oscuro que marcaba su figura delgada. Se acercó al árbol, arregló una esfera plateada y colgó en la punta la estrella que siempre quedaba torcida. Alejandro siempre colgaba la estrella, y siempre quedaba torcida.
También era una tradición. Otra vez la pusiste chueca, dijo ella sin molestia, solo constatando un hecho. Para que los ángeles se diviertan mirando, bromeó él con la frase hecha. El chiste tenía unos 10 años. Ella no respondió, volvió al sillón, se envolvió en la manta hasta la cabeza, dejando solo la cara por fuera. El reloj tiquear. La película seguía su curso. Se acercaba la medianoche. Afuera ya empezaban a estallar los primeros cohetes y a esparcirse chispas de luces. Alejandro sirvió más champán. Sobre la mesa había mensajes de felicitación de colegas y familiares. Los revisaba maquinalmente en su teléfono y respondía con imágenes ya hechas. Faltando 5 minutos para el año nuevo, levantó la vista. Elena estaba sentada con las rodillas abrazadas, mirando la pantalla, pero sus dedos movían nerviosamente el borde de la manta. En su postura había una tensión contenida, una espera. Iba a preguntarle si todo estaba bien, pero en ese momento sonó el teléfono de ella en la mesita. La melodía era normal. La vibración se oía fuerte en el silencio de la habitación. Elena dio un respingo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mano se metió rápido bajo la manta y encontró el teléfono. Miró la pantalla, y su cara cambió. La calma distante se volvió alerta, y luego una rara emoción febril. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. ¿Quién será a esta hora?, preguntó Alejandro levantando las cejas. Ay, no sé, debe ser Katia otra vez, murmuró ella mientras ya se levantaba. Pero él vio que ella sí había visto el nombre en la pantalla, y que ese nombre la había alterado. Salió de la manta y, con el teléfono pegado a la oreja, casi corrió a la cocina diciendo al pasar: ya vuelvo. Alejandro se quedó sentado. Las voces alegres de la televisión sonaban como una burla. Aguzó el oído. Ella no cerró bien la puerta de la cocina. Quedó una rendija. Escuchó sus pasos, luego una voz baja pero clara, no la misma con la que hablaba con su hija o sus amigas, sino más callada, más íntima. Sí, entendí. Pausa. Bien, claro. Yo trataré. Sí. No logró distinguir ninguna palabra completa de la conversación del otro lado, solo un murmullo grave de hombre. Pero el tono de ella lo decía todo. No había angustia por una amiga con ataque de pánico, ni fastidio por una llamada tardía. Había rendición y una disposición febril. Volvió al minuto. En la televisión ya mostraban la torre del reloj de la Plaza Roja. El locutor hablaba de las próximas campanadas. Elena estaba en el marco de la puerta, con el teléfono apretado en la mano. Miró el reloj, luego a Alejandro. Sonreía, pero era una sonrisa torcida y tensa. Es Marina, soltó de golpe, la de Rostov. Otra vez con sus ataques de pánico. Dice que no puede pasar la noche de Año Nuevo sola. Está muy mal. Alejandro se levantó despacio del sillón. Marina, con quien no hablas desde el verano pasado. Bueno, ella llamó de repente. ¿Está mal, Sasa? Los ojos de Elena brillaban, pero no de lágrimas, sino de una excitación interior. Podríamos llamar a una ambulancia o avisar a sus vecinos, dijo él con calma, mirándola fijamente a la cara. No entiendes. Su voz tembló, no de desesperación, sino de fastidio. Es algo psicológico. Necesita que le lleven un medicamento, que hablen con ella. Es algo íntimo. No quiere a extraños. ¿Qué medicamento? ¿Acaso tenemos algo especial? Yo lo compraré de camino a la farmacia de turno. Sé lo que necesita. Ella ya desviaba la mirada. Sus dedos jugaban con el dobladillo de su vestido. Tengo que irme, Sasa. No puedo dejarla sola en una noche así. En la pantalla empezó la cuenta regresiva. 10, 9. Alejandro sintió como algo se rompía dentro de él. En silencio, casi sin ruido. Una angustia aguda y punzante le apretó la garganta. Pero 23 años juntos, 23 años de confianza, son un anestésico poderoso. La razón le ofreció una explicación lógica enseguida. Estás paranoico. Es posible que una amiga esté en problemas. Ella siempre fue solidaria. Y está nerviosa porque tiene miedo de llegar tarde y arruinar la fiesta. Todo es lógico. 3, 2,
1. Sonaron las campanadas. El sonido era hueco, solemne. Estaban uno frente al otro a 2 metros de distancia, separados por una pared invisible que había crecido de repente. Elena dio un paso hacia él, lo besó mecánicamente en la mejilla. Sus labios estaban fríos. «Feliz año, querido», respondió él automáticamente. Ella ya había salido corriendo hacia la entrada. Él escuchó cómo se ponía las botas, el ruido de su chaqueta de plumas. Volvió al minuto ya vestida, con un bolso al hombro. Su cara estaba concentrada, decidida. «Voy en mi coche, no me esperes. Acuéstate. Quizás me demore. Hay que calmarla, que se duerma. ¿Por qué no voy contigo y te espero en el coche?», propuso él por última vez. Una trampa, una prueba. El pánico brilló en sus ojos, solo por un instante. «Alejandro, por favor», sería humillante para ella saber que alguien la espera afuera como un guardián. «Soy una mujer adulta, puedo manejar esto, todo estará bien». Asintió otra vez, se giró y salió. La puerta se cerró de golpe. Luego el ruido del ascensor, el zumbido del motor en el hueco. Silencio. Alejandro se quedó en medio de la sala. Las campanadas habían terminado. La televisión seguía con su programa alegre de fiesta. Se acercó a la ventana. A los pocos minutos, abajo en el estacionamiento iluminado por faroles, vio su coche plateado. Los faros se encendieron. El coche salió de su lugar con suavidad y se perdió en la oscuridad entre los edificios, hacia la salida del barrio. No hacia la farmacia de turno, que quedaba a 2 cuadras, sino hacia el centro. Volvió a la mesa. La ensalada de arenque, la rusa, la gelatina lo miraban como testigos mudos de su estupidez. Se sentó, tomó un tenedor y probó la ensalada. No sintió sabor. La angustia que había empujado hacia el fondo ahora salía otra vez, envolviéndolo todo por dentro con una baba fría y pegajosa. Algo no estaba bien. Algo estaba fundamental y profundamente mal. Terminó su trozo de pastel, bebió té frío. Sus movimientos eran mecánicos. Luego recogió la mesa y lavó los platos. Cada movimiento era preciso, exacto. Trataba de mantenerse ocupado para no pensar, pero los pensamientos entraban como avispas insistentes en su cabeza. Su cara alterada, sus movimientos apresurados, el tono de su voz en la llamada. «Yo trataré». ¿Trataré de qué? ¿De calmar a una amiga o de llegar a algún lugar a cierta hora? Encendió la televisión en un canal de entretenimiento, se sentó en el sofá y miró sin ver. El tiempo pasaba muy lento. 1 hora, 2. A las 3 de la madrugada la llamó. El teléfono sonó mucho rato, luego su voz apareció, alegre, un poco agitada. «Todo bien. Estamos aquí conversando. Ya está mucho mejor. Voy a salir pronto». Al fondo no se oía nada. Un silencio total, de esos que hay en tumbas. Ni voces, ni música, ni ruido de televisión. Ese silencio que hay en un apartamento vacío o en una habitación de hotel. «¿Dónde están?», preguntó. «En su casa. Claro. Bueno, debo irme, ella me llama. Adiós». La llamada se cortó. Alejandro dejó el teléfono y su mano temblaba. La apretó en un puño y miró sus dedos, sus callos, sus palmas. Las huellas del trabajo, de la vida que había construido. Se levantó, fue a la barra donde estaban las bebidas fuertes, tomó la botella de coñac, la miró y luego lentamente, muy lentamente, la devolvió a su lugar. No permitiría que eso lo venciera, no se dejaría hundir en una borrachera de desesperación. Aún no había nada probado, solo sospechas, solo angustia. Apagó la luz de la sala excepto la lámpara de mesa, y se acostó en el sofá, tapándose con la misma manta en la que ella había estado. La manta olía a su perfume, un aroma floral ligero que a él le gustaba. Ahora ese olor le daba náuseas. No tenía intención de dormirse, pero la tensión de las últimas horas, el silencio y la luz tenue de la lámpara hicieron efecto. Su conciencia se fue nublando, cayendo en un sueño pesado y angustioso, donde pedazos de realidad, la llamada, su figura escapándose, las campanadas, se mezclaban con imágenes sin sentido. Lo despertó el sonido de la llave en la cerradura.
fuerte y brusco en el silencio del apartamento. Abrió los ojos. Los números verdes del reloj digital brillaban en la repisa. Las 4:17. La puerta se abrió sin cuidado, sin sigilo, sino de par en par, con un empujón enérgico. Elena entró volando en la entrada. No caminó, voló. Estaba sola. Alejandro, sin moverse, entrecerró los ojos dejando solo una rendija, y observó. Ella se quitó las botas, las dejó tiradas sin orden. La chaqueta de plumas voló hacia el gancho, no le dio y cayó al suelo. Ni siquiera lo notó. Estaba parada en medio de la entrada, iluminada por la luz que venía de la sala, y su cara no era la misma cansada y un poco distante que él había visto horas antes. Brillaba literalmente. Un sonrojo natural y fuerte le cubría las mejillas hasta las sienes. Sus ojos brillaban como los de una adolescente después de su primera cita amorosa. Estaban húmedos, enormes, llenos de un gozo interior. En sus labios bailaba una sonrisa amplia, despreocupada, un poco perdida. Esa sonrisa la tiene alguien que acaba de vivir algo tan intenso que aún no ha vuelto a la realidad normal. Pasó a la sala y lo vio en el sofá. «Ay, Sasa, ¿no duermes?» Su voz sonó fuerte, demasiado alegre para las 4 de la mañana. No tenía ni cansancio, ni culpa, ni tensión. Había una alegría despreocupada, casi de muchacha. Él se incorporó despacio, apoyándose en un codo. «¿Pasaste el año nuevo sin mí?», dijo con tono neutro. «Ay, perdón, querido», movió la mano y dio una vuelta sobre sus talones, haciendo un pequeño giro. Su vestido corto azul oscuro se levantó un poco alrededor de sus rodillas. Valió la pena. Imagínate, Marina ya está casi bien. Al final, no solo nos quedamos sentadas llorando, sino que abrimos champán, recordamos viejos tiempos, reímos. Resultó que ella tiene un vecino muy divertido. Pasó a felicitarme. En resumen, tuvimos una mini fiesta. Hablaba rápido, las palabras salían como balas. Sus manos se movían ilustrando lo que contaba. En sus movimientos había una plasticidad poco común, una gracia. No caminaba, flotaba por la habitación, como si su cuerpo fuera liviano, lleno de felicidad. Se acercó al árbol, estiró el brazo hacia las ramas de arriba para arreglar la estrella torcida. Y en ese momento, cuando se puso de pie con el brazo extendido, el vestido corto se le subió. Se subió mucho, muchísimo. Alejandro se quedó helado. Todo se heló en él. La respiración, el latido del corazón, el pensamiento. Debajo de la tela del vestido, sobre la piel pálida de sus muslos, no había absolutamente nada. Ni una tira de encaje de ropa interior, ni siquiera un simple algodón, solo piel lisa y desnuda, iluminada por la guirnalda del árbol. Ese momento duró una eternidad. Luego ella bajó los talones. El vestido cayó y cubrió todo. Se giró hacia él sin notar absolutamente nada. Su cara seguía brillando con esa misma felicidad beatífica y cansada. «Apenas puedo con mis piernas, pero me siento tan bien por dentro por haber podido ayudar. Al fin y al cabo, es año nuevo, tiempo de milagros». Bostezó ya sin fingir. «De verdad. Voy a dormir. Acuéstate tú también, no te quedes ahí». Y se fue al dormitorio. Sus pasos eran ligeros, con resorte. Pasó por el pasillo. La puerta del dormitorio se entreabrió y se cerró suavemente tras ella. Silencio. Alejandro no se movió. Se quedó en el sofá mirando un punto en la pared donde antes estaba su sombra. En su cabeza no había pensamientos, solo una imagen. Clara, nítida, como un plano de ingeniería, la silueta de una mujer estirándose hacia una estrella, y la piel desnuda bajo la tela de su vestido de noche. La angustia que había llevado toda la noche de repente se cristalizó. Pasó de ser una sospecha difusa a una certeza sólida, como diamante, helada. Ella no solo se había demorado, no solo había mentido con lo de su amiga, sino que venía de esa fiesta donde las mujeres no usan ropa interior debajo de un vestido de noche, de la que se vuelve a las 4 de la madrugada con los ojos brillantes y ebrios de felicidad. El mundo no se derrumbó con un estruendo. Se deshizo en silencio, como cenizas. Un detalle accidental, completamente inequívoco, borró todo.
23 años. La confianza, la historia compartida, la hija en común. Todo lo que él creía el fundamento de su vida resultó ser un castillo de naipes. Y ese castillo acababa de ser derribado por un soplo de viento helado de la realidad. Se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Afuera estaba la penumbra antes del amanecer, la hora más oscura. En algún lugar de esa ciudad, su infierno personal acababa de terminar o apenas empezaba. La mañana del 1 de enero llegó con una luz gris sin alegría. Alejandro no durmió. Se quedó en la cocina toda la noche, fumando un cigarrillo tras otro en el balcón, aunque había dejado de fumar hacía 5 años. Luego solo se sentó en la mesa, con las manos entrelazadas delante de él, mirando al vacío. En su cabeza, como en la pantalla de una supercomputadora, pasaban imágenes. Cada mirada, cada palabra, cada gesto de los últimos meses recibía una nueva interpretación terrible. Sus frecuentes salidas con amigas que se alargaban hasta la madrugada, su repentina afición al gimnasio, la ropa interior nueva que compró hace un par de meses, más atrevida de lo normal. Su distracción cuando él le hablaba, su mirada a menudo fija en el teléfono con una sonrisa apenas perceptible. Él lo atribuía todo a la crisis de la mediana edad, al aburrimiento. Qué ciego, qué confiado y tonto había sido. El dolor llegaba por oleadas. Un dolor agudo, desgarrador, animal, por la traición, por haber mancillado todo lo sagrado. Pero no dejaba que lo ahogara. Lo ahogaba en su origen, porque detrás del dolor, como un iceberg que emerge del acero, se levantaba una ira fría, pesada, que lo absorbía todo, no histérica, no furiosa, sino tranquila, metódica, aplastante. La ira de un ingeniero que descubre un fallo crítico en un mecanismo bien ajustado. Ese mecanismo, su vida, a partir de ahora estaba dañado. O había que repararlo de forma radical o mandarlo a la basura. Aquí no cabían sentimentalismos ni lástimas, solo hechos, solo lógica, solo cálculo. Se levantó, preparó café fuerte. Su mano no temblaba. Mientras bebía el café, elaboró un plan. Paso a paso, como un pliego de condiciones. Paso 1. Confirmación. Reunir pruebas. Sin emociones. Paso 2. Identificar al enemigo. ¿Quién es ese 4? Paso 3. Evaluar los daños. Que se ha roto para siempre y que se puede intentar salvar. Paso 4. Actuar. El movimiento de respuesta. Se lavó la cara con agua helada, se afeita. En el espejo no lo miraba un cornudo derrotado, sino un hombre severo, concentrado, con la mirada firme. Era peligroso en su fría certeza de tener la razón. Del dormitorio llegaba la respiración pausada. Ella dormía. Dormía con esa misma expresión beatífica en el rostro. No fue a mirarla. Volvió a la cocina, se sentó y se puso a esperar. Ella salió del dormitorio alrededor de las 11. Con una bata suave de casa, el pelo despeinado, su cara aún guardaba un resplandor de esa noche. Se veía más joven, descansada, tranquila. Al verlo en la mesa, se turbó un poco. «Buenos días. ¿Ya te levantaste?» Me desplomé. «Buenos días», respondió él sin apartar la vista del periódico que llevaba 20 minutos sin leer. Ella pasó rápido a la cocina, empezó a hacer el desayuno con ruido, hablaba de cosas sin importancia, del clima, de los planes para el fin de semana, de lo bien que había dormido. Él callaba. Su silencio era espeso, denso como un manto de contaminación. Ella empezó a hablar más rápido para llenar el vacío. «Sasa, ¿qué te pasa? ¿Estás de mal humor? ¿No dormiste bien?» Por fin él levantó sus ojos hacia ella. Su mirada estaba vacía, como la de un investigador en el primer interrogatorio. «Todo está bien, Lena. Solo pienso». Ella se movió incómoda bajo esa mirada, se sirvió café y se llevó la taza rápido a la sala. Él oyó cómo encendía la televisión. El plan requería acción. Se levantó y fue al dormitorio. El teléfono de ella estaba en la mesita de noche. Ella nunca ponía contraseña, diciendo que no tenían secretos. La amarga ironía de esa frase ahora cortaba como un cuchillo. Tomó el teléfono, la pantalla se encendió. Abrió el registro de llamadas.
Su corazón latía fuerte en algún lugar profundo, pero reprimió esa debilidad. Buscó la última llamada antes de medianoche y la encontró. 11:55 de la noche. Llamada entrante. No era Marina, no era una amiga. En la pantalla brillaban 2 letras. 4. Duración de la llamada. 47 segundos. Justo lo necesario para dar una orden y recibir la confirmación. Apretó el contacto. No se veía la información completa, solo el número. Lo memorizó, cerró el registro, abrió los mensajes. La conversación con 4 llegó hasta septiembre. Alguna discusión sobre una reunión de excompañeros. Todo lo demás, todo de los últimos días, estaba borrado. Demasiado limpio, demasiado cuidadoso. Dejó el teléfono exactamente en el mismo lugar y con la misma inclinación. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. Ahora tenía la primera prueba. No emociones, no conjeturas. Un hecho. Una llamada de 4 o 5 minutos antes del año nuevo. El historial borrado. Para alguien que nunca escondía nada, eso era más elocuente que cualquier confesión. Salió del dormitorio. Elena estaba acurrucada en el sofá, viendo el concierto de Año Nuevo. Se giró y lo vio parado en la puerta. Algo en su postura, en su cara, la hizo encogerse por dentro. ¿Pasó algo?, preguntó, y en su voz había una preocupación genuina. ¿La preocupación del culpable? No, dijo él, todo apenas comienza. Necesito salir, tengo asuntos. No esperó respuesta, se vistió, tomó las llaves del coche y salió. Conducía sin rumbo, solo para moverse, para que el aire frío y la sensación del camino bajo las ruedas le despejaran la cabeza. Sabía a dónde tenía que ir. Solo una persona en esa ciudad podía ayudarlo en ese momento, no con consejos, sino con hechos. La cooperativa de garajes metalurgista estaba en las afueras, después del anillo periférico. Allí olía a diésel, a aceite de motor y a sudor de hombres. Alejandro se acercó a una larga fila de cajones metálicos, se detuvo en uno con una puerta azul torcida. Golpeó. Adentro se oyó un ruido de metal. Luego la puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba Sergio, alto, de hombros anchos, con cara curtida y ojos tranquilos de exmilitar, ahora dueño de un taller mecánico. Llevaba un overol manchado de aceite y se secaba las manos con un trapo. Al ver a Alejandro, no dijo nada, solo se apartó para dejarlo pasar. Dentro del garaje reinaba un orden ejemplar. Las herramientas colgaban en un panel perforado, las piezas estaban en estantes. En el centro había un viejo todoterreno bien cuidado con el capó abierto. Sergio señaló con un gesto un taburete y se apoyó en el banco de trabajo. No parece que hayas venido a felicitar, dijo simplemente. Alejandro se sentó. No dio rodeos, no se desahogó. Expuso los hechos de forma clara y seca, como un informe. Ayer, a las 11:55 de la noche, recibí una llamada de un contacto oculto llamado 4. Ella se fue a las 12:05 con la excusa de ayudar a una amiga con pánico. Volvió a las 4:17 de la madrugada del 1 de enero. Comportamiento, euforia, excitación, ligereza. Señales claras de satisfacción sexual. Observación clave. Debajo de su vestido corto de noche no llevaba ropa interior. Por la mañana revisé su teléfono. El registro de llamadas confirma la llamada de 4. La conversación con ese contacto de los últimos días está borrada. Se quedó callado. En el garaje había silencio, solo goteaba agua en algún lado. Sergio no mostró sorpresa ni compasión. Asintió despacio. Su mirada se volvió penetrante, evaluadora. 4, repitió. No conozco a nadie todavía, solo el número y el historial borrado. Sergio se recostó, se rascó la barba. No fue un impulso casual. Entonces, hay un sistema. Tuvo la astucia de borrar su rastro, pero no la suficiente para inventar una coartada decente y ponerse ropa interior. En su tono no había desprecio, solo constatación de hechos. ¿Qué quieres hacer? Primero encontrar a 4, saber quién es, luego actuar según lo que vea. Sergio asintió. Bien, dame los números.
Tengo un conocido que trabaja de despachador en una empresa grande de taxis. A veces pasan datos de movimientos y los coches se ven en ciertos lugares, sobre todo en una noche como esa. Buscamos el coche de ella. Alejandro le dio el número de teléfono de Elena y el número de sus contactos. Sergio anotó ambos en una vieja libreta grasienta. Espera aquí o vete a tu casa. Te llamo cuando tenga algo. Alejandro se quedó en el garaje. No quería volver a esa casa, a esa atmósfera de mentiras. Sergio se fue a un rincón y habló por teléfono en voz baja, cortante. Alejandro se acercó al banco de trabajo y tomó en sus manos una llave inglesa pesada. El peso del metal frío en la palma era tranquilizador. Era realidad, firme, innegable. 40 minutos después, Sergio colgó el teléfono. Su cara estaba impasible, pero en sus ojos se leía disposición para la lucha. La encontraron. Vieron su coche 2 veces. A las 12:25 se estacionó en el restaurante Monarca junto al río. No en una calle residencial donde supuestamente vive su amiga, sino en el Monarca, un lugar elegante. A las 3:50 vieron el mismo coche saliendo del estacionamiento del Hotel Versalles. Eso queda a 5 minutos del restaurante. Lo de siempre. Cena, habitación. Hizo una pausa para que la información se asentara. Sobre el número de teléfono de 4 también hay algo. Igor Valerievich, dueño de una red de concesionarios auto premium. Coches extranjeros caros, servicio para gente rica. Tiene unos 40 y largos, está divorciado, vive solo en el centro, activo en redes sociales. Sergio le pasó su teléfono. En la pantalla había una página de una red social. Una foto. Un hombre bronceado con gafas de sol, al fondo un yate blanco. Una sonrisa segura y engreída. Siguiente foto. Un todoterreno caro en la entrada de un club, una estación de esquí, un restaurante con vista panorámica. La típica imagen de un vividor exitoso. Un poquito de pacotilla. Alejandro miró la foto. Antes despreciaba a esa gente un poco, con condescendencia, como una especie de insectos desagradables pero lejanos. Ahora el desprecio se había vuelto concentrado, venenoso. Ese hombre, ese Igor, había entrado en su casa. No físicamente, pero peor aún. Había entrado en su esposa, había mancillado su historia, su recuerdo, su pasado y su presente, se había aprovechado del aburrimiento, la insatisfacción, la estupidez. En la noche de Año Nuevo, cuando todas las familias estaban juntas, la ira fría dentro de él hirvió, pero no estalló. Se apretó en una bola candente en el centro de su pecho. Gracias, Sergio. ¿Qué vas a hacer? Su amigo lo miraba directamente, sin lástima. Entendía que ahora no se necesitaba terapia, sino un plan. Hablaré con él, dijo Alejandro. Con cuidado. Ese tipo suele tener contactos, dinero, puede contraatacar. Yo tengo algo más importante que contactos y dinero, respondió Alejandro. En su tono había una convicción tan helada que Sergio solo asintió. ¿Necesitas ayuda? Llámame. Estaré allí en 20 minutos. Alejandro salió del garaje. La luz del día de invierno era cegadora y fría. Se subió a su coche, sacó el teléfono y marcó el número que había memorizado por la mañana. Ese mismo número de 4. El teléfono sonó mucho rato. Por fin, del otro lado contestaron. Una voz aterciopelada, con un tono perezoso de alguien acostumbrado a la comodidad. «Aló, Igor habla». «Igor», dijo Alejandro con calma, pronunciando cada palabra con claridad. «Soy el esposo de Elena, Alejandro». Del otro lado cayó un silencio de muerte, denso, agobiante. Solo se oía la respiración. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Dirección: Cooperativa de Garajes Metalurgista, fila 3, cajón 12. Si no vienes, iré a tu oficina del Boulevard Lenin 75 a las 9 de la mañana del 2 de enero, y hablaremos delante de tus empleados, tus clientes y todos los que estén cerca. ¿Entendido? Pausa, luego una voz apagada y débil. Yo no entiendo de qué habla. Tú entiendes perfectamente. Año Nuevo, Restaurante Monarca, Hotel Versalles. Falta de ropa interior. No te aconsejo llegar tarde.
Alejandro colgó. No esperó respuesta. Su orden estaba dada. Alguien como Igor siempre tiene un cobarde adentro. El cobarde reconoce la fuerza y obedece. El resto del día Alejandro lo pasó en la ciudad. Caminó por las calles, entró en un parque, se sentó en una banca fría a mirar el río helado. Pensó en Elena, en qué hacer con ella ahora. La idea de hablar, de pedir explicaciones, le daba asco. No quería lágrimas, excusas, histeria. Quería silencio, un silencio definitivo, sin vuelta atrás. Volvió a casa cerca de las 5. En el apartamento olía a cena. Ella cocinaba, tratando de que todo volviera a la normalidad, de enmendar una falta que ella creía que él no conocía. Al verlo, se quedó quieta junto a la cocina con una cuchara en la mano. ¿Dónde estuviste todo el día? Me preocupé. En asuntos, dijo él pasando al dormitorio para cambiarse. Eligió ropa simple y oscura, de trabajo, a la que no le importa ensuciar. Sasa, hablemos. Su voz tembló. Algo anda mal. Dime, por favor. Salió a la cocina a verla. Ella estaba apoyada de espaldas contra la encimera. En sus ojos se veía un miedo real. No miedo a ser descubierta, sino miedo a perder lo que tenía. Sentía que el suelo se le hundía. Hablaremos después, dijo él, después de cenar. Ahora necesito salir. Ella no preguntó a dónde. Solo asintió, y en ese gesto había una resignación. El cajón de Sergio a las 6 de la tarde estaba iluminado por una lámpara portátil muy fuerte. El mismo Sergio estaba sentado en una caja en un rincón, fumando, mostrando que solo era un observador. Alejandro estaba de pie junto al banco de trabajo, apoyado de espaldas. No estaba nervioso, esperaba. En punto de las 6 se oyó afuera el ruido de un coche acercándose. El rugido grave y potente de un diésel caro. Luego pasos indecisos, un golpe en la puerta. Está abierto, dijo Alejandro. La puerta se corrió a un lado. En el umbral estaba Igor, el mismo de la foto, pero en persona se veía menos imponente. Un abrigo de piel de cuero, botas de gamuza de moda, una gorra de tela. Su cara estaba pálida, sus ojos recorrían el suelo sucio, las paredes, todo menos a Alejandro. Entró, mirando a los lados como un animal acorralado. Cierra, ordenó Alejandro. Igor empujó la puerta sin pensar. Se cerró con un golpe seco. Silencio. Sergio soltaba anillos de humo en silencio. Alejandro miraba a Igor. Miró largo rato, evaluando, con desprecio frío. Bueno, dijo Igor tratando de poner arrogancia en su voz, pero solo logró una bravuconería patética. ¿Te aprovechaste de la estupidez de mi esposa? Empezó Alejandro sin preámbulos. Su voz era grave, baja, sin emociones. La invitaste a cenar la noche de Año Nuevo, luego la llevaste a una habitación del Versalles. Sabías que tenía esposo, que tenía familia. Lo hiciste a conciencia, porque eres un tipo mezquino y miserable al que le importa solo alimentar su ego acostándose con la esposa de otro. Igor intentó enderezarse. Escuche, fue mutuo. Ella quiso. No se trata de eso, cortó Alejandro. No me interesa lo que ella quiso. Ella es mi problema. Tú eres mi objetivo ahora. Cruzaste una línea. Mi línea. Igor retrocedió hacia la puerta. ¿Me está amenazando? Llamaré a la policía. Tengo contactos. Alejandro se apartó lentamente del banco de trabajo y dio un paso adelante. No era físicamente enorme, pero llevaba dentro tal concentración de voluntad fría e inhumana que Igor se pegó al metal helado de la puerta. Llama, dijo Alejandro en voz baja. Llama a tus contactos, y yo les mostraré fotos de tu oficina, de tus coches, de tu cara después de que yo termine. No soy un mafioso, Igor. Soy ingeniero. Sé cómo funcionan las cosas. Sé dónde están los puntos débiles en cualquier estructura, en cualquier sistema. Tu empresa, tu reputación de empresario exitoso, también es un sistema frágil. Encontraré tus trampas fiscales, encontraré clientes insatisfechos, encontraré a tus examantes y hablaré con ellas. Destruiré tu vida pieza por pieza y las esparciré por toda la ciudad. Y tú irás recogiendo esas piezas,
pero ya no podrás crearlas, porque yo lo haré como si fuera un problema de ingeniería. Con cuidado, con método, sin emociones. Dio otro paso. Ahora estaban a 1 metro de distancia. Alejandro miraba directamente a los ojos del hombre asustado. Estas son mis condiciones. Desapareces para siempre. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de encuentros casuales por asuntos de trabajo, ni una sola mirada hacia mi esposa, mi casa, mi trabajo. Si te veo en un radio de 1 kilómetro de cualquier lugar relacionado conmigo o con ella, empezaré a trabajar y lo primero que haré será enviar toda la información sobre nuestra pequeña aventura de año nuevo a tu exesposa, que como se está pidiendo más manutención por su hijo, y también a tus actuales socios de negocios, que estoy seguro valoran su reputación. ¿Me entiendes? Igor calló. Su postura orgullosa se derrumbó. Era solo un chico asustado con ropa cara. Asintió rápido, con movimientos bruscos. Habla, quiero oírlo. Entendido. Desaparezco. Nunca más. Correcto. Alejandro retrocedió, se apoyó otra vez en el banco de trabajo, como si acabara de terminar una reparación sucia pero necesaria. Ahora lárgate, y recuerda, no habrá una segunda advertencia. Igor se lanzó hacia la puerta, la corrió con fuerza y salió afuera. Al segundo se oyó el rugido de un motor y el chirrido de las llantas en la nieve. En el garaje quedó un silencio total. Sergio apagó la colilla. «Trabajas limpio», dijo con aprobación. «Esa fue solo la primera parte», dijo Alejandro. No sentía satisfacción, sino vacío. Tras ajustar cuentas con el rival, volvía a su problema principal, a Elena, a las ruinas de su casa. Le agradeció a Sergio y se fue. Ella lo esperaba. La cena estaba en la mesa, intacta. Ella estaba sentada en la sala a oscuras, sin televisión. Cuando él entró y encendió la luz, ella dio un respingo. Su cara estaba llorada, sus ojos hinchados. Había notado que él no había ido a trabajar. Sentía que algo irreversible había ocurrido. «Sasa», empezó ella. «Siéntate», dijo él señalando el sofá. Él se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta. «Hablaremos». Ella obedeció, se sentó y apretó las manos sobre sus rodillas. Sus dedos estaban blancos de tensión. «Lo sé todo», empezó él sin preámbulos. «No estuviste donde Marina. Estuviste en el restaurante Monarca con Igor Valerievich, tu excompañero de clase. Luego se fueron al Hotel Versalles. Volviste a las 4:17 de la madrugada. Debajo de tu vestido no llevabas ropa interior». Cada palabra caía como un martillo en el yunque. Elena se quedó inmóvil, como convertida en estatua. Su cara se puso gris, como de cera. Luego un espasmo la retorció. Eso no es verdad. ¿Quién te lo dijo? Lo vi yo misma, Lena. Te vi junto al árbol. Y todo lo demás lo comprobé. Los taxistas, las llamadas, el hotel. Todo calza. No gastes fuerzas en mentir. Es humillante. Su defensa se derrumbó en un instante. Se encorvó, se cubrió la cara con las manos. De su garganta no salió un grito, sino un gemido silencioso y sin esperanza, como el de un animal herido. Él me convenció. Fue un error. Una vez, yo no quería. Sasa, perdóname, solo te quiero a ti. Fue un espejismo, una locura. Sus palabras salían como un río, enredadas, histéricas. Se arrastró de rodillas hacia él, trató de abrazar sus piernas. Él retrocedió. Su cara expresaba no odio, sino asco. Como si delante de él hubiera algo sucio, contagioso, que no se podía tocar. «Basta», dijo en voz baja. «No me quieres. Quieres el cuento que él te vendió. El milagro de Año Nuevo, el tipo exitoso y guapo, el restaurante caro. Compraste una baratija brillante y vendiste nuestro pasado, nuestro presente y quizás el futuro de nuestra hija. En una sola noche». Se giró y se fue al dormitorio. Sacó de la despensa una bolsa de deporte grande y empezó a meter en ella las cosas de ella, de forma metódica. No todo, solo lo necesario: ropa interior, ropa, cosméticos. Lo hacía con calma, sin rencor, como un enfermero que limpia un foco de infección.
Ella se quedó en la puerta mirándolo con horror. ¿Qué haces? Te vas hoy donde tu madre. Tienes tiempo hasta la mañana para pensar qué y cómo le dices a Katia. Yo por ahora no le diré nada. Esa será tu responsabilidad. ¿Me estás echando de mi casa? Esta casa era nuestra, corrigió él sin mirarla. Ahora es mía. Perdiste el derecho a ella cuando te acostaste con otro en la noche de Año Nuevo. Ella volvió a llorar, cayó al suelo, suplicó, juró que nunca volvería a pasar, que enmendara su culpa. Habló de 23 años, de su hija, de su juventud. Esas palabras, que antes lo habrían conmovido, ahora sonaban como una blasfemia. Ella había mancillado todo de lo que hablaba. Él terminó de empacar, cerró el cierre de la bolsa, la dejó en la salida, luego se acercó a ella. Ella lo miró desde abajo con esperanza, con miedo. ¿Se acabó? Elena, dijo. Dijo su nombre completo, y sonó como una sentencia. Ya no tenemos nada en común. No solo me traicionaste a mí, te traicionaste a ti misma, a esa mujer en la que yo creía. Esa mujer ya no existe. Queda esto. Y con esto yo no voy a vivir. Se giró y fue a la cocina. La oyó llorar, oyó cómo llamaba a su madre y decía algo confuso sobre una pelea. No intervino. Al rato llegó un taxi. Ella salió del dormitorio, vestida, con la bolsa en la mano. Su cara estaba devastada, vieja. Los rastros de aquella euforia nocturna habían desaparecido sin dejar huella. En sus ojos solo había vacío y la conciencia de una pérdida total y definitiva. Miró a él, que estaba junto a la ventana de la sala. Él no se giró. Sasa, adiós. Él se calló. Su silencio era peor que cualquier grito, cualquier insulto. Era absoluto. Era una lápida que se cerraba sobre su vida en común. La puerta se cerró. Él se acercó a la ventana, apartó la cortina. La vio, encorvada, subir al asiento trasero del taxi. El coche arrancó y las luces rojas de atrás se disolvieron en la penumbra del amanecer. Se quedó junto a la ventana mucho rato, sin sentir ni dolor ni desesperación. Sintió un vacío enorme, universal. La casa estaba callada, limpia, vacía, y ese vacío era ahora su única realidad, su fortaleza, su cárcel, su nueva vida. Suspiró, fue a la cocina y puso la tetera. Estaba solo, pero estaba entero. Roto, duro, vivo. Pasó una semana. Alejandro vivía según un nuevo horario estricto que él mismo había creado. Levantarse a las 6, ejercicio, ducha, desayuno. Trabajo de 8 a 6. Al supermercado con una lista fija, limpieza de la casa por las noches, leer libros técnicos. Nada de alcohol, nada de llamar a amigos para quejarse, nada de redes sociales. Se había convertido en otra persona, o más bien, había dejado salir esa esencia suya que siempre había estado dormida. La esencia de un soldado capaz de soportar cualquier pérdida y seguir adelante. Su cara se había vuelto más severa. Las comisuras de sus labios apuntaban hacia abajo. En el trabajo hablaba aún menos, pero cada palabra suya tenía peso. Los colegas que lo conocían como un intelectual bueno y un poco distraído, ahora le tenían miedo a su fría y acerada concentración. Se había vuelto peligroso, no porque pudiera enojarse, sino porque era absolutamente helado y tenía razón en cada una de sus acciones y decisiones. Había convertido su dolor y su rabia en combustible para un trabajo sin pausa. Elena llamó varias veces. No contestó. Ella le escribió mensajes largos, llenos de arrepentimiento, pidiendo verse y hablar. Los borraba sin leer. Le envió una carta a través de conocidos en común. La devolvió sin abrirla. Había construido un muro a su alrededor, impenetrable. Ese muro lo protegía de sus mentiras, de sus manipulaciones, de su pasado, que ahora le era ajeno. A veces, en medio de la noche, se despertaba con la sensación de que debería haber respiración junto a la suya. Entonces se levantaba, iba a la cocina, bebía agua y miraba la ventana oscura donde se reflejaba su propia silueta, solitaria pero no quebrada. Un día apareció en la puerta Katia. Llegó desde San Petersburgo con los ojos llorosos, llena de desconcierto y rabia. «Papá, ¿qué está pasando?
Mamá dice que la echaste, que tienes a otra. La sentó, le sirvió té, y con calma, sin emociones, como cuando le expuso los hechos a Sergio, le dijo la verdad sobre la llamada, sobre 4, sobre el restaurante, sobre el hotel, sobre la falta de ropa interior. No añadió detalles de más, no expresó sus sentimientos. Solo los hechos. Katia escuchó, y su cara cambió de la desconfianza al asombro, del asombro al asco, del asco a la pena. Lloró. Lloró por la familia rota, por la traición de su madre, por el padre perdido que ahora parecía un monumento de granito. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó entre lágrimas. Debías oírlo primero. Era su responsabilidad. Ella no la cumplió, y prefirió hacerme pasar a mí por un monstruo. Ahora ya sabes la verdad. Katia se fue al día siguiente, confundida, dividida entre sus padres. Alejandro sabía que eso era solo el comienzo de un proceso largo, que el dolor de su hija era otra consecuencia de esa noche de año nuevo que recaería en su conciencia. Pero también sabía que no podía mentirle a su hija. La verdad, por amarga que fuera, era el único piso firme sobre el que se podía construir algo. Cerró la puerta después de que Katia se fue, volvió a la sala. Todo estaba en su lugar, limpio, estéril. Se acercó al árbol. La fiesta había terminado hacía tiempo. Las hojas de pino se habían caído, las guirnaldas se apagaron. Descolgó de la punta esa estrella un poco torcida, la miró, luego la guardó con cuidado en la caja de los adornos navideños. Quizás el próximo año la necesite otra vez, quizás no. Se quedó en medio de la casa tranquila y vacía, y ese silencio ya no le parecía hostil. Era solo silencio. Silencio después de la tormenta. Silencio en el que podía volver a oír su propio corazón. Latía firme, constante.